acento ortográfico o tilde. En primer lugar, hay que señalar que es el acento prosódico o fonético. Y este es la mayor fuerza de pronunciación que se aplica sobre una sílaba. A esta sílaba se le conoce como sílaba tónica. Cuando este acento es marcado sobre las vocales con un signo o una rayita, entonces es allí cuando se conoce como acento gráfico, ortográfico o tilde. A continuación veremos algunos elementos que se desprenden de esta definición. En el idioma español, una palabra solo puede llevar acento prosódico principal y por tanto ortográfico en una de sus tres últimas sílabas. Las únicas excepciones son los adverbios que terminan en mente como únicamente y las palabras sobresdrújulas. Estas se verán en el apartado correspondiente a la clasificación de las palabras de acuerdo al lugar que ocupa el acento prosódico o fonético. En ese sentido, las palabras se clasifican en palabras agudas, son aquellas que llevan el acento en la última sílaba, como por ejemplo puede ser perdiz o compás. En palabras graves, que son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba, como por ejemplo planta o lápiz. En palabras esdrújulas son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba, como por ejemplo pacífico o síntesis. Y por último, las palabras también se pueden clasificar en sobresdrújulas, que son aquellas que llevan el acento en la trasantepenúltima sílaba, como por ejemplo pruébatelos o mándamelos. Palabras que sí deben llevar acento: las palabras agudas que terminen en vocal o en consonantes N o S, como por ejemplo galán, así como las palabras graves que terminen en consonante excepto N o S, como por ejemplo carácter. Y todas las esdrújulas llevan acento. Palabras que no deben llevar tilde o acento ortográfico: las palabras agudas que terminan en consonantes distintas de N o S, por ejemplo reloj, y las palabras graves que terminan en vocal N o S, como por ejemplo podría ser examen. Es totalmente falso que las mayúsculas no llevan tilde. Estas deben emplearse cuando las reglas así lo indiquen. Regla general para los monosílabos: las palabras monosílabas, es decir, las que tienen una única sílaba, aunque sean sustantivos o verbos, no deben llevar tilde, como por ejemplo pez, sol, ir. Pasos para colocar correctamente el acento ortográfico o tilde. Son 5 preguntas a las cuales se le darán respuestas. La primera de ellas sería: ¿cuántas sílabas ortográficas tiene la palabra? 2, 3, 4. La próxima pregunta es: ¿en qué sílaba recae el acento fonético? Para ello hay que pronunciar adecuadamente la palabra. La tercera pregunta sería: ¿qué tipo de palabra es? De acuerdo a la clasificación que ya hemos visto: aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. La cuarta pregunta sería ver cuál es la última letra de la palabra, si es vocal, N, S u otra consonante. Y por último, ¿qué regla aplica de acuerdo a las reglas para la acentuación que hemos visto? Y así poder determinar si la palabra se debe acentuar con tilde o no. Para ilustrar los pasos anteriores se procederá a hacer un ejemplo con la palabra ética. Esta palabra consta de 3 sílabas. A su vez, la sílaba donde recae la mayor fuerza de voz, es decir, donde se encuentra el acento prosódico, es la antepenúltima. De esta forma, siguiendo los pasos, esta palabra sería de tipo esdrújula y siguiendo las reglas generales, todas las esdrújulas deben acentuarse. Acentuaciones erróneas. Existen muchas palabras que por desconocimiento de las reglas de acentuación o una equivocada pronunciación se tildan cuando no es correcto. Algunas de estas palabras son feliz, continuo, diabetes, también podría ser examen o volumen. Reglas de oro de la ortografía española. Son aquellas normas cuya aplicación es tan constante y segura que resuelve la mayoría de las dudas y por tanto vale la pena memorizar. Además, existe una regla general que se refiere a que las palabras derivadas o compuestas generalmente conservan la misma ortografía que las primitivas o simples. Por ejemplo, la palabra perezoso es una palabra que proviene de la palabra pereza y conserva la misma ortografía. Primera regla. La primera regla plantea que en español, en vez de usar ZE y ZI,
se escribe casi siempre CE y CI. Por ejemplo, en las palabras lápices, lapicero y lapicito, que son palabras que derivan de la palabra lápiz, que se escribe con Z. Segunda regla, el uso de la R es intervocálico. Por ejemplo, perro, correr, carro. Por tanto, son incorrectas grafías como Israel o enredar. La tercera regla señala que se escribe M y no N antes de B larga y P, por ejemplo, cambio o campo. Por su parte, la siguiente regla establece que se escribe N y no M antes de B corta, por ejemplo, envolver o enviar. La siguiente regla establece que la letra G de las terminaciones GER y GIR, cuando se conjuga, se sustituye por J si ha de quedar delante de A o de O. Por ejemplo, dirigir, cuando se conjuga se escribe con J, dirijo o dirijan. La próxima regla señala que en español para escribir BL y BR se hace con B alta, nunca con B corta. La séptima regla establece que se escribe con Y y no con I las siguientes terminaciones que forman diptongos o triptongos: ay, uy, ei, uey, hoy y uy. Por ejemplo, Paraguay, rey, muy o soy. La última regla señala que generalmente los diptongos iniciales de palabras que comienzan con I o con U se escriben con H: ia, ie, ua, ue y ui. Por ejemplo, hiato, huaca, hueso o huida. Letras cuyo uso ofrece dudas. Uso de la B corta. Se escribe B después de los prefijos ad, ob, sub, por ejemplo, advertencia, obvio o subversión, en los adjetivos o sustantivos terminados en abo, ave, ebe, evo e ivo, ejemplo octavo, grave, leve, longevo o adjetivo, y en el pretérito simple de los verbos andar, estar y tener, por ejemplo, anduve o tuvieron. Uso de la C. En los verbos terminados en ciar, como diferenciar o distanciar, en los verbos terminados en ecer, como merecer o envejecer, en los sustantivos con el sufijo ción, como estación o invención, y en los sufijos diminutivos cito, cecito y esito, como amorcito, pececito o panecito. Uso de la Z. Se escribe con Z los adjetivos terminados en as y os, cuyos plurales acaban en ces. Por ejemplo, capaz, cuyo plural es capaces. Los verbos con el sufijo izar, como esterilizar, y la primera persona del presente indicativo de la mayoría de los verbos irregulares terminados en hacer, eser y usir, como complazco o conduzco. Uso de la S. Se escribe con S en los sustantivos terminados en ción, como ilusión o confusión, los adjetivos finalizados en sible y sivo, como visible o posesivo, y el pronombre se, que aparece como sílaba añadida al final de un verbo, como quedarse o despertarse, y las terminaciones esco y esca en peñasco o borrasca. El uso de la X. Se escribe con X el prefijo ex, por ejemplo, en excretar, explayar o exprimir, y el prefijo extra en extraordinario o extraño. Uso de la G. En las terminaciones G, esfinge, laringe, genio, geno, genio, homogéneo, hidrógeno, primigenio, gésimo, gesimal, genario, vigésimo, sexagesimal, sexagenario, o en logía, lógico y logético, como etimología, biológico y apologético.